No fue el frío lo que más le dolió, tampoco el miedo. Fue el silencio. Un silencio tan denso que parecía observarlo mientras avanzaba, paso a paso hacia el río. Sabía que si alguien lo veía, no habría advertencias, no habría juicio, solo disparos. Esa noche el río no separaba dos países, separaba dos destinos. Y mientras el agua comenzaba a cubrirle el pecho, entendió algo que millones nunca se atreven a admitir. Hay lugares donde nacer ya es una condena. Esta no es solo una historia sobre escapar. Es una historia sobre por qué alguien decide hacerlo, aun sabiendo que quizá no viva para contarlo. Corea del Norte no se presenta como una prisión. Se presenta como un mundo completo. Desde que aprenden a hablar, sus ciudadanos escuchan una sola narrativa. No hay nada mejor allá afuera. No hay libertad. No hay felicidad. Solo caos, hambre y enemigos. Para muchos niños el concepto de huir no existe, porque para huir, primero tienes que imaginar otro lugar. Songmi creció creyendo que el sufrimiento era normal, que el hambre era disciplina, que el miedo era respeto. En su casa no se hablaba en voz alta. Las paredes escuchaban, los vecinos también. Su padre desapareció una noche. Nadie explicó por qué. Nadie preguntó. En Corea del Norte, hacer preguntas es aprender a desaparecer. La mayoría de los desertores no planean huir durante años. La idea aparece de repente, como una grieta. A veces es una radio prohibida, una canción extranjera, una película grabada en un USB diminuto, escondido dentro de un zapato. Pequeñas ventanas hacia un mundo que no coincide con la propaganda. Songmi recuerda la primera vez que escuchó música surcoreana. No entendía la letra, pero entendió algo más peligroso. Sonaba libre. Ese fue el inicio del conflicto interno más grande que puede tener un ciudadano norcoreano. El régimen no teme a las armas, teme a las ideas. Pensar diferente significa castigo colectivo. Si uno huye, su familia paga. Campos de trabajo, reeducación, desapariciones silenciosas. Por eso escapar no es solo una decisión personal, es una decisión moral imposible. Songmi sabía que si fallaba, su madre moriría. Si tenía éxito, quizá nunca volvería a verla. Ese es el dilema que el mundo rara vez ve. La libertad también puede sentirse como traición. No existen mapas oficiales para escapar de Corea del Norte. Solo rumores, historias susurradas, nombres que nunca se confirman. El río Amnok parece tranquilo desde lejos, pero sus corrientes cambian sin aviso. En invierno, congela. En verano arrastra cuerpos. Los guardias tienen órdenes claras. Disparar primero. Preguntar nunca. Songmi no sabía nadar bien. Solo sabía que quedarse era peor. La noche elegida no tenía luna. Eso ayudaba a ocultarse. Y también a perderse. Cada paso hacia el agua era un punto sin retorno. Cuando el agua tocó sus piernas, pensó en volver. Cuando llegó al pecho, pensó en su madre. Cuando empezó a nadar, dejó de pensar. Los disparos no siempre se escuchan primero. A veces se sienten. Una bala pasó tan cerca que el agua explotó a su lado. Otra no falló. El dolor fue inmediato. Pero el cuerpo siguió moviéndose, porque en ese momento el instinto supera al miedo y la esperanza supera al dolor. Minutos después, o tal vez segundos, sus manos tocaron la otra orilla. No lloró, no celebró. Solo respiró. Había salido del país más cerrado del mundo, pero aún no estaba a salvo. Muchos creen que escapar es el final feliz. No lo es. China no reconoce a los desertores norcoreanos como refugiados. Los considera inmigrantes ilegales y los devuelve. Eso significa tortura y casi siempre muerte. Songmi pasó meses escondida, cambiando de casas, durmiendo en el suelo, confiando en extraños.
Algunos ayudaban por humanidad, otros por dinero. La libertad tiene intermediarios, y no todos son buenos. Cuando finalmente llegó a Corea del Sur, nadie le disparó. Pero eso no significó paz inmediata. La libertad también puede ser abrumadora. Decidir qué comer, qué decir, qué pensar. Durante años Song-mi se despertaba sobresaltada. Soñaba con sirenas, con soldados, con volver atrás. Muchos desertores sufren depresión profunda, culpa del sobreviviente, identidad fragmentada. Escapar del país fue solo la primera mitad del viaje. La segunda fue escapar de lo que el país dejó dentro de ella. A pesar de todo, el régimen falla en algo esencial. No puede borrar los recuerdos. Cada desertor es una prueba viviente de que el sistema no es perfecto, de que la propaganda no es suficiente, de que el miedo no siempre gana. Hoy Song-mi habla. Cuenta su historia, no para provocar lástima, sino para dejar constancia, porque el silencio es el mayor aliado de la opresión. El río sigue ahí, fluyendo como siempre. Indiferente a banderas, ideologías o discursos, pero para quienes lo cruzaron nunca será solo agua. Será el lugar donde dejaron atrás una vida, para intentar construir otra. Tal vez nunca sepamos cuántos lo intentaron y no lo lograron. Pero mientras una sola historia sea contada, el olvido no habrá ganado. Si crees que estas historias deben seguir siendo escuchadas, suscríbete, porque la libertad no empieza cuando se cruza una frontera. Empieza cuando alguien se atreve a contar la verdad.